Ser una iglesia misionera, ¿qué quiere decir eso? Ser una iglesia que siembra en su corazón la idea de enviar a otras personas a otros lugares del mundo o a otros lugares de Honduras, lugares donde el evangelio no ha sido predicado, lugares que se necesita más apoyo evangelístico para poder propagar el reino de Dios. Y nosotros lo estamos haciendo y queremos ser una iglesia que verdaderamente se enfoca y piensa y anhela que algún día vamos a ser parte de esta obra misionera, ¿verdad? De hecho, ya hemos dado algunos pasos. Tenemos la aldea de San Rafael, que es una aldea que de a poquito hemos estado yendo, pero con el propósito de compartir el evangelio con ellos, ¿verdad? Y sembrar la palabra de Dios al punto de que de una manera local ellos puedan continuar con la obra. Y gracias a Dios ha provisto personas, especialmente una persona que Dios ha motivado para estar constante en la iglesia, aprendiendo, con la esperanza también de que Dios obre por medio de él en esta comunidad y que impacte con la palabra de Dios. Pero hay muchos otros lugares que no han sido cubiertos todavía con la palabra de Dios. Así que el objetivo mío para hoy es motivarnos a que sembremos en nuestro corazón la idea de ser una iglesia misionera. Pero hay algunos requisitos esenciales que nosotros necesitamos cumplir para que como personas y como iglesia podamos decir que somos misioneros, ¿verdad? Que seamos personas que estamos listos para ser enviados a otro lugar, a comenzar una nueva obra y a impulsar el evangelio de Dios como misioneros. Entonces, aquí tengo una pregunta que es importante para nosotros, y la pregunta es: ¿por qué ser un misionero de Jesús? Es una pregunta más de carácter personal. Si ustedes se preguntan a sí mismos ¿por qué ser un misionero de Jesús? No sé realmente qué podría venir a ustedes en su mente, qué respuesta podría venir, pero yo quiero compartir con ustedes un versículo que lo vimos la semana pasada, que nos ayuda a nosotros a entender por qué ser un misionero de Jesús. Está en Mateo 24:14 y ustedes lo pueden leer ahí en su pantalla. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Dice: y entonces vendrá el fin. Si nosotros realmente anhelamos tener ese encuentro final y definitivo con Cristo, donde le veremos cara a cara, donde nuestra naturaleza pecaminosa será borrada y donde vamos a poder habitar con Él en su presencia de una manera eterna, sin interrupción, sin presencia de pecado, donde vamos a disfrutar en verdad de nuestro gran Dios y Salvador, donde vamos a disfrutar verdaderamente conocerle. Pues la palabra de Dios dice que primeramente el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones, entendiendo que esa palabra naciones pudo haberse traducido como etnias o como poblados o como regiones. Cuando el evangelio haya sido predicado a todas las naciones, dice la palabra de Dios, entonces vendrá el fin. O sea, es como quien dice: cumplimos con la predicación y la evangelización de todas las etnias del mundo, entonces ahora Cristo va a venir pronto. Pero de repente nosotros hemos escuchado decir esta frase, que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y verdaderamente la venida de Cristo está mucho más cerca que en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles miraban la venida de Cristo como algo próximo, y nosotros deberíamos ver la venida de Cristo como algo mucho más próximo, porque nosotros estamos más cerca de la venida de Cristo que ellos. Ahora, hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué ser un misionero Jesús? Si realmente anhelamos la venida de Cristo, aquí hay unos datos que nosotros necesitamos considerar, y debería ser algo que nos anime a nosotros a anhelar ser un misionero de Jesús, anhelar compartir el evangelio con personas que no han sido alcanzadas todavía, para que Cristo pueda venir pronto. Entonces, algunos datos: dice que la población mundial estimada más o menos ronda o supera los 7 billones de personas, o sea, 7.000 millones de personas alrededor del mundo, de los cuales hay 238 países políticos en el mundo, 193 países independientes. Aproximadamente el 11% de la población confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Miren, solo 11% de la población del mundo
confiesa a Cristo verdaderamente como su Señor. Estaríamos hablando de que apenas ronda los 800 millones de personas en el mundo, de 7,000 millones que hay. Otro 20% asisten a la iglesia, pero puede que no confiesen a Cristo. O sea, el hecho de que hayan iglesias llenas no quiere decir que sean iglesias llenas de creyentes, sino de personas que de alguna manera son adeptos a la religión cristiana, pero no necesariamente son discípulos de Jesús. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. O sea que hay cantidad de gente todavía a nuestro alrededor que, a pesar de que tiene el acceso a la iglesia, no han sido evangelizados todavía, no se les ha compartido el evangelio. Y dice que el 32% de la población mundial no tiene oportunidad de oír el evangelio. Muchos de estos nunca han oído la palabra Jesús. Si hablamos de un 32% de 7,000 millones de personas, estamos hablando de casi 3,000 millones de personas, o más de 3,000 millones de personas que nunca han escuchado, o que se les está impidiendo o se está evitando que el evangelio de Jesús llegue a ellos. Entonces, si se preguntan por qué ser un misionero de Jesús, porque para alcanzar esta gran cantidad de personas necesitamos más misioneros. Había una persona que decía, de repente a ustedes se les viene a su mente, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas? De ese 32% dice 330 grupos musulmanes que representan un sexto de la población mundial, 2,438 grupos principalmente hindúes, que son otros 900 millones de personas, 516 son grupos de budistas, 830 grupos de chinos, 2,500 de grupos tribales no alcanzados. El chino mandarín es el grupo más grande, 793 millones de personas congregadas en una sola región. Yo sé que cuando pensamos en el pueblo musulmán, y si hemos visto últimamente noticias, sabemos que la palabra ISIS es un término famoso en las noticias, que es el Estado Islámico, que es un estado, digamos así, teocrático, no democrático ni político, sino más bien teocrático, que se centran en el Islam, y son los musulmanes. Y sabemos que cuando vemos las noticias, ninguna persona que sea cristiana puede subsistir en medio de ellos, pero no obstante, Dios nos ha mandado a alcanzar a ellos. Había una persona esposa de un misionero que fue asesinado en las misiones tratando de alcanzar unas tribus en las Amazonas. Ella se llamaba Elizabeth Elliot, y su definición de misionero era, ser misionero es, un misionero es aquel que tiene la oportunidad de morir por Cristo, de dar su vida por Cristo, y que está buscando, prácticamente estaríamos hablando de una persona que está buscando dar su vida por Cristo como una muestra del amor que tiene por Cristo, tratando de llegar a estas personas donde sabe que cuando lleguen, lo más probable es que no van a tener mucho tiempo para predicar el evangelio, pero que confían en el poder de Dios y en el poder de su palabra, sabiendo que con su vida y con su ministerio algunas personas van a creer y el evangelio va a seguir siendo propagado, así como llegó a nosotros, ¿verdad? Como ha llegado a nuestra persona. Entonces, tenemos una gran tarea como misioneros. Hace poco también escuchaba una persona, y la semana pasada yo se los decía, ¿verdad? Que la Biblia solo señala dos tipos de personas en cuanto al servicio misionero que todos nosotros tenemos que cumplir. Una de estas personas son los que van a las misiones, y el otro tipo de personas son los que apoyan a los que van a las misiones. O sea, no todo el mundo va a las misiones, pero todo cristiano debe apoyar las misiones. Entonces había una persona que estaba explicando esto de esta manera: ser un misionero es como una persona que tiene la tarea de entrar a una fosa séptica, donde solo hay putrefacción, donde hay enfermedad, donde hay podredumbre, donde hay suciedad. Entonces tiene que entrar a una fosa séptica y tiene que amarrarse una soga y sujetarse con sus manos a la soga. Entonces esta persona que va a entrar a esa fosa séptica va a sufrir, y van a haber heridas en su cuerpo, y van a haber enfermedad, y va a haber
muchas penalidades para esta persona y va a sufrir al cumplir la misión. Pero también está la otra persona que está arriba, en la parte de arriba de la fosa séptica, tomando con sus manos esa soga y sosteniendo el peso de esta persona que está haciendo su labor. Y saben, también la persona que sostiene la soga tiene heridas. También la persona que sostiene la soga sufre y es lastimada por el peso de aquella persona que está haciendo la obra. Y saben, nosotros no podríamos ser, si en nuestro corazón decimos, no, yo creo que Dios no me ha llamado para ser uno de aquellos que van a cumplir la obra misionera, pero no podrían decir que Dios no los ha llamado a sufrir por la obra misionera. Cada uno de nosotros debería tener una marca, una huella, una cicatriz, donde evidencia que ha apoyado en la extensión del reino de Dios en esta tierra. Y si no tenemos una marca, si no tenemos una cicatriz, si no hay algo que no nos está doliendo para apoyar la obra misionera, lo más seguro es que no estamos involucrados en la obra misionera. Si usted no tiene alguna cicatriz en su cuerpo que revela que está apoyando la obra misionera, es que está siendo parte de un grupo de personas que no están obedeciendo el mandato de Cristo. O puede ser que no sea no esté dentro del grupo de personas que son discípulos de Cristo y que quieren obedecer sus mandatos. Así que la obra misionera se va a impulsar tanto por los que van como por los que apoyan a los que van, pero los dos van a sufrir. Los dos van a sufrir. El que va a sufrir la penalidad de estar en el campo de batalla, y el que se queda va a sufrir el poder sacrificarse a sí mismo para dar el sustento y el apoyo para aquellas personas que van. ¿Sabe? Un misionero, para estar en otro lugar, va a necesitar recursos materiales y económicos, pero sobre todo va a necesitar el apoyo de alguien que esté orando por ellos. Entonces nosotros, si no vamos, deberíamos ser las personas que estamos orando, que estamos proveyendo para todos los recursos y necesidades que va a tener aquella persona que va a estar en el campo de batalla. No podríamos simplemente decir, bueno, que se vaya él y que le vaya bien, hay que Dios lo bendiga y sabemos que Dios tiene poder y Dios le va a ayudar. No, ahí simplemente nos estamos lavando las manos y diciendo, hay que vaya este soldado a morir en batalla y que lo haga por sí mismo, que vaya a poner el pecho, y nosotros muy bien en nuestra casa disfrutando de nuestras comodidades, ¿verdad? No podríamos ser así, hermanos. Es necesario, para poder ser un misionero, por eso se necesitan ciertos requisitos, tanto el que se queda como el que va, ¿verdad? El primer requisito es conocer a Dios, ser un siervo de Jesucristo. No vamos a leer todos los pasajes de una manera extensiva, ¿verdad? Solo lo vamos a ir señalando poco a poco, pero quiero decirles que una persona no puede ser misionero si primeramente no ha conocido a Jesucristo como el Señor de su vida. Si no tiene una relación genuina con Dios, ninguna persona va a ser misionero. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una relación con Cristo ha llegado a tener una convicción de pecado, una convicción de justicia y una convicción de juicio, que esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esa obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a entender nuestra necesidad de Cristo Jesús. Solo una persona que entiende cuál es su condición realmente sin Cristo, que entiende lo que hizo Cristo en una cruz por usted, solo aquella persona va a tener el anhelo de hablarle a otra persona que se está muriendo sin Cristo. Una persona sin Cristo es una persona que se está muriendo en vida, una persona que está camino a la destrucción y que no puede hacer absolutamente nada por cambiar su destino. Y si nosotros no hemos conocido a Cristo, no nos va a dar pesar que existan personas que tengan esa condición. Nos va a dar igual, ¿saben por qué? Porque vamos a ser una de esas personas que también tenemos esa misma condición y que también se nos espera el mismo destino final, el mismo destino de destrucción. Pero si yo realmente conozco a Cristo, si yo he entendido qué hizo Cristo por mí, si veo la suciedad y el pecado de donde Cristo me ha sacado, y entiendo que yo ya no puedo vivir una vida relacionada con el pecado, y que si yo peco necesito inmediatamente dejar mi pecado, que sería una evidencia de que he conocido a Cristo, que yo no puedo permanecer en mi pecado. Entonces, si eso es verdad en mí, yo también voy a anhelar que otra persona pueda vivir en ese estado donde el pecado sea algo detestable para él,
donde haya esta convicción de justicia, de que si yo no he sido justificado de mi pecado, si alguien no ha pagado por mi pecado, y si yo no he recibido ese regalo de salvación y justicia en Cristo Jesús, lo único que se me va a esperar a mí es juicio. El juicio de Dios cayendo sobre mí, ¿saben? El Ser Supremo, el Dios Todopoderoso, un Dios Santo, ejecutando su juicio sobre personas que amaron más las tinieblas que a la luz, va a ser algo muy, muy difícil. Yo he estado leyendo un libro que se llama El Peregrino, o El Progreso del Peregrino, le llaman algunas ediciones, y narra la historia de una persona que Dios le hizo darse cuenta de cuál va a ser su destino final si no sale de la condición natural en la que vino a este mundo. Y esta persona empieza a andar y lucha contra diferentes dificultades y lleva una carga en sus hombros la cual nadie le puede quitar, y que intenta de diferentes maneras quitarse esa carga que le hace tan pesado su camino. Esa carga, saben, era el pecado que él llevaba en sí mismo, y de ninguna manera había nada que le pudiera quitar esa carga del pecado. Pero relata el libro y dice, Cristiano saltó de júbilo y exclamó con agradecimiento diciendo: bendito el que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Saben, este momento en el libro lo relata cuando Cristiano llegó y presenció la cruz y la tumba vacía, y con simple hecho de poder contemplar la cruz y ver la tumba vacía, cuando Dios, digamos de esta manera, le reveló la obra de Cristo en la cruz y lo que Él hizo por él, en ese momento la carga de su pecado cayó, y en ese momento esta persona pudo exclamar con gran alegría. Y más adelante dice el libro que esta persona lloraba de alegría al entender lo que Cristo su Señor había hecho por él. Y si nosotros todavía si cuando nosotros pensamos en la obra de Cristo en la cruz, no nos acongojamos, no nos da ganas de llorar y no nos apesaramos y no nos gozamos, posiblemente es que no hemos entendido verdaderamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, no podríamos vivir y aceptar y tolerar el pecado en nosotros, porque entenderíamos que Cristo estaba siendo humillado, el Hijo de Dios, el único santo, el único que está totalmente libre de pecado, pagando por nosotros en una cruz, y nosotros decidir viviendo en pecado de una manera abierta. Eso no es coincidente, ¿saben? Para ser un misionero nosotros realmente necesitamos conocer a Dios, haber entendido lo que hizo Cristo por nosotros, conocer el Evangelio verdaderamente. Si nosotros no conocemos el Evangelio, no le vamos a poder ir a hablar a otra persona que está perdida de una salvación que tampoco yo tengo. Pero cuando yo conozco la salvación que hay en Cristo Jesús, voy a tener un deseo grande de ir a hablar a otras personas de esta misma salvación que podemos obtener en Cristo Jesús. Ok, una parte importante, bueno, en Efesios, perdón que no leí Efesios 2, solo quiero señalar algunos versículos. Dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Saben, cuando nosotros simplemente nos dejamos llevar por nuestros deseos y por nuestros pensamientos, es la evidencia de que todavía seguimos siendo hijos de ira, o sea que no tenemos una relación genuina con Dios. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando entendemos nuestra salvación, cuando entendemos que estábamos muertos y que Cristo nos dio vida, en ese momento nosotros vamos a tener el deseo de hablar también a otras personas que están muertos en sus delitos y pecados y quererlos sacar de esa condición. Pero para ser un misionero también es un requisito indispensable ser parte de una iglesia local, ser parte y miembro activo de una iglesia local. Saben, lastimosamente muchas obras misioneras nacen porque una persona se le antoja, o una persona de alguna manera decide que se va a ir a un lugar y que va a comenzar una iglesia, y va a empezar a hacer un impulso de abrir una iglesia por sí mismo,
impulsado por su propia fuerza, por su propio deseo. Pero Dios en ninguna manera estableció que las misiones se diesen de esa manera. Ni aún el apóstol Pablo, después de que Pablo había sido, se le había revelado al Señor Jesucristo y se le había instruido en el Cristo mismo, le había instruido en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, ni aún Pablo por sí mismo dijo: yo voy a comenzar una obra misionera, yo voy a empezar a predicar el evangelio y lo voy a hacer por mí mismo, y yo voy a levantar iglesias por todos lados en el mundo. Saben, Pablo mismo relata, vamos a leer en Hechos capítulos 11 versículos 19 al 25, dice, está hablando de la iglesia de Antioquía, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Miren, a pesar de que el evangelio, por causa de la persecución, se iba esparciendo, cuando se confirmaba que el evangelio era predicado, se mandaba a la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, por decirlo así, la iglesia principal, para que vinieran líderes y confirmaran esta obra. Dice, hablando de Bernabé, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren, en ese momento Pablo había estado en Jerusalén, había compartido con los apóstoles, pero los apóstoles lo habían mandado a su lugar de origen, que era Tarso. Y dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Miren que Saulo, el apóstol Pablo, no comenzó sus obras misioneras inmediatamente. Él primero tuvo que haber sido entrenado, discipulado, haber sido puesto a prueba. Después fue mandado a llamar nuevamente para que fuera parte de la iglesia, y hasta después, si miramos el versículo 13, el capítulo 13, perdón, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Saben? Era la iglesia de Antioquía impulsando la primera obra misionera por medio de Pablo y Bernabé. O sea, la iglesia, por medio de la dirección del Espíritu Santo, identificaron a aquellas personas que Dios había llamado, que tenían los dones adecuados, que habían mostrado estas características, que habían mostrado compromiso con la obra misionera, compromiso con el Señor, manifiesto por medio de su servicio en la iglesia local. Habían mostrado su fidelidad también en la iglesia local, habían descubierto y aprendido a utilizar sus dones espirituales, y saben, la iglesia los estaba confirmando como personas aptas para el ministerio, para el servicio. El Espíritu Santo daba dirección por medio de los líderes para identificar a aquellas personas que estaban aptas para ser enviados a otros lugares. Y saben, algo muy importante, un requisito muy importante para ser un misionero es tener el apoyo de su iglesia local. ¿En qué sentido la iglesia local lo va a apoyar? En el sentido espiritual, es decir, van a estar orando, llamándoles, animándoles y haciendo todo aquello necesario espiritualmente para que los misioneros estén fortalecidos y estén impulsando la obra misionera, quitándole muchos obstáculos. Pero también una persona que va a ser misionera va a necesitar el apoyo económico de su iglesia local. Es decir, si nosotros como iglesia en algún momento vamos a mandar a una persona para que sea misionero, para que abra otra iglesia, somos nosotros como iglesia los que nos vamos a comprometer a estar orando y a estar aportando para el sustento de estas personas, ¿verdad? No vamos a decirle a una persona: bueno, vaya, está bien, comience una iglesia en aquel lugar y que Dios lo acompañe y que Dios le bendiga, ¿verdad? Cuando lleguemos a hacer eso, lo vamos a hacer y vamos a comprometernos con esta persona que por todo el tiempo que sea necesario, nosotros vamos a financiar sus gastos, el sustento para él, para su familia si tiene familia,
y tenemos que comprometernos a hacer una iglesia que sustente a todo el equipo misionero, por mientras se levanta una obra, una iglesia que sea capaz de sostenerlos a ellos como pastores, y cuando eso suceda, vamos a poder nosotros desligarnos de nuestro compromiso económico hasta cierta medida, porque igual la iglesia va a necesitar apoyo para crecer y comenzar nuevas obras misioneras, ¿verdad? Entonces nosotros nunca nos vamos a desligar de las misiones. Estaba leyendo yo que la mayoría de las iglesias que se comienzan no pueden avanzar y no crecen, y muchas de ellas cierran porque los pastores no tienen sustento para ellos y para sus familias, y a ellos les toca que volver a sus actividades normales, a su profesión, a su oficio, y dejar la labor de pastorado, porque ellos necesitan proveer para las necesidades de su familia. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, si nosotros no podemos sustentar como iglesia a nuestros pastores, pues los pastores van a tener que buscar una actividad económica a cual dedicarse, y no van a poder cuidar de una manera tan precisa o de la manera que se necesita a la iglesia. Y esa es una realidad que nosotros vivimos y que la iglesia, especialmente en Latinoamérica, vive, ¿verdad? Las iglesias muchas veces descuidan a sus pastores, y los pastores les toca que volver a sus actividades normales y no pueden dedicarse el 100% al cuidado de la iglesia. Entonces, y recordemos, un pastor cuando tiene familia, su principal responsabilidad es su familia, no su iglesia. Entonces van a haber muchas cosas, y una persona que va a ser misionero tiene que estar seguro que cuenta con el respaldo de su iglesia local, y que cuenta con el respaldo tanto material como espiritual, para que esta persona pueda dedicarse a ser misionero. De lo contrario, no podríamos enviar a alguien a una misión si no sabemos que lo vamos a poder sustentar. Entonces es necesario tener el apoyo de su iglesia local. Eso nos va a motivar a apoyar a una persona porque ha mostrado compromiso, fidelidad, sabemos cuáles son sus dones y tiene el apoyo de los líderes de la iglesia. Ahora, ¿qué necesitamos también para ser misioneros? Es necesario también un cambio de mente. ¿Por qué un cambio de mente? Quiero que lean conmigo en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que es necesario un cambio de mente. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender algo. Cuando Cristo me adquirió, cuando me hizo su siervo, cuando yo me presenté a Él y lo reconocí y confesé a Cristo como el Señor de mi vida, en ese momento yo pasé a ser parte y pertenencia del Señor. Por tanto, mi cuerpo y mi persona ya no me pertenecen a mí. Por tanto, ya no soy yo quien decido qué es lo mejor para mi vida. Ya no soy yo quien decido qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, sino que Cristo se convierte en mi dueño y Él es el que va a dirigir mi vida. Entonces, ¿qué representa eso? Entender que mi cuerpo ya no es mío, que es de Dios. Pero ¿dónde vamos a lograr ganar esa batalla? Es en nuestra mente. Si nosotros en nuestro entendimiento no estamos convencidos de que verdaderamente le pertenecemos a Dios, entonces vamos a decidir por nosotros mismos y vamos a decidir actuar por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y la otra cosa es que necesitamos pensar diferente al mundo. El mundo nos va a decir cuáles son las cosas valiosas y cuáles cosas nosotros deberíamos perseguir, y sobre todo el pensamiento del mundo es anti las misiones. ¿Saben? Todo el mundo nos va a enseñar que nosotros deberíamos buscar aquellas cosas que son seguras, aquellas cosas donde nosotros vamos a encontrar seguridad. ¿Quién de nosotros está preparando a sus hijos para que, si Dios les hace el llamado de ir a un lugar como Siria, Afganistán o algún lugar de esos donde sabemos que con solo ir allá no va a ser mucha su esperanza de vida, quién de nosotros está preparando a sus hijos para que estén listos y dispuestos de decirle al Señor: está bien, Señor, yo voy a cumplir con tu voluntad y voy a hacer lo que tú me pidas, aún sabiendo el destino que le va a correr a nuestros hijos?
¿Saben? Nosotros queremos que nuestros hijos sean doctores, ingenieros, abogados, arquitectos y cualquier cosa, con tal de que ellos en el futuro tengan un futuro seguro, que puedan optar a un futuro más seguro, a unas condiciones de vida más seguras que las que nosotros hemos tenido. Pero saben, eso es precisamente lo que el mundo les enseña. Ese es el pensamiento que predomina en el mundo. Es necesario criar a nuestros hijos, proveerles lo necesario, garantizar su seguridad, de tal manera que en el futuro tengan la menor cantidad de problemas posibles. Pero nosotros deberíamos preparar a nuestros hijos para hacer la voluntad de Dios, no para buscar seguridad. Nosotros deberíamos preparar a nuestros hijos para que ellos digan: Señor, si es tu voluntad, yo voy a hacer esto. Aunque corra riesgo mi vida, si es tu voluntad, lo voy a hacer porque es tu voluntad. Y no vamos a ser nosotros como padres los que nos vamos a poner a llorar y a decirle a nuestros hijos: no hagas esto, por favor, no te vayas, no vayas aquí, no vayas allá corre en riesgo tu vida. Sino que nosotros como padres, abrazando la obra de Dios y confiando en la voluntad de Dios, le vamos a decir: si es la voluntad de Dios, te vamos a apoyar. Si es la voluntad de Dios, vamos a estar orando y vamos a proveer para las necesidades que tengan mientras vayas a esa obra misionera. No te vamos a detener. Si estás convencido que Dios te está llamando para realizar esa labor, no somos nosotros como padres quien vamos a detener a nuestros hijos a tener el privilegio de dar su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese cambio está en nuestra mente. Si nosotros no estamos convencidos de la obra de Dios y su voluntad para con nosotros, simplemente vamos a pensar como el mundo y vamos a buscar más bien la seguridad para nuestra iglesia, para nuestra familia y para nuestros hijos. Pero no debe ser así. Si nosotros vamos a ser misioneros y si vamos a ser una iglesia misionera, es necesario que empecemos a trabajar un cambio de mente, porque es necesario que busquemos la voluntad de Dios y no nuestra seguridad y no nuestro confort. Es necesario que trabajemos duro en la voluntad de Dios. Otro cambio necesario es un cambio en nuestras prioridades. Si nosotros leemos el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, dice el versículo, esta porción dice así: pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben? La exhortación de Dios para nosotros es que es necesario que entendamos que nuestra prioridad debe cambiar. Yo ya no debo poner mi mira en las cosas de esta tierra. Mis prioridades deben cambiar. Mi prioridad debe ser enfocarme en aquello que es eterno, enfocarme en aquello que es la voluntad de Dios y empezar a caminar y a seguir y a perseguir y a caminar y a buscar aquello que es de arriba, ¿verdad? Buscar y enfocarme en las cosas de arriba. Ya dejar de pensar tanto en las cosas terrenales y darme cuenta que Dios tiene un plan para nosotros aquí en la tierra. Y lo que nosotros deberíamos estar procurando es saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y trabajar duro para cumplir la obra y la misión que Dios tiene para nosotros. Como les digo, seguramente no todos los que estamos aquí, o quizás serán pocos, o tal vez no habemos ninguno que va a ser llamado para ir a un lugar más difícil que Choluteca, pero sí todos somos llamados a apoyar las misiones, ya sea que sean impulsadas por nuestra iglesia o por otra iglesia que sea misionera. Es necesario que nosotros trabajemos, pero no podríamos ser una iglesia real de Jesucristo si no somos una iglesia misionera, porque no podríamos ser una iglesia que no quiere extender el reino de Dios. Ya no seríamos la iglesia de Cristo si eso nos llega a acontecer, porque la iglesia de Cristo es una iglesia misionera. Así que es necesario un cambio de prioridades, ¿verdad? Tenemos que dejar de pensar y de velar y tener prioridad a alcanzar aquello que el mundo nos ofrece, y necesitamos tener en nuestra mente y poner nuestra mira en las cosas de arriba y querer alcanzar aquellas cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ahora, otro cambio necesario también es el cambio en nuestros anhelos. Quiero que me acompañen a leer en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Saben, Pablo ya estaba anciano, estaba en la cárcel, y Dios le había revelado que ya no le quedaba mucho. Pero miren, Pablo dice, versículos 6 al 8 dice:
pero tú sé sobrio no dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, todos los que aman su venida van a tener la corona de justicia. ¿Y quiénes son los que aman su venida? Son los que predican el evangelio porque quieren ver a Cristo ya. Son aquellas personas que anhelan que la obra misionera crezca porque quieren que Cristo venga ya, porque esa es la condición para que Cristo venga, que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Entonces todo el que ama su venida, todo aquel que se compromete con la obra misionera, va a tener una corona, igual que la corona que le estaba esperando a Pablo, la corona de la vida. Entonces es necesario tener un cambio de anhelo, ¿saben? Es necesario examinar en nuestro corazón de quién nosotros queremos recibir recompensa. Si nosotros queremos recibir recompensa del mundo, es fácil, simplemente tenemos que comprometernos con el mundo, alinearnos con sus políticas, alinearnos con su estilo de vida, y las recompensas van a venir. Vamos a poder llegar a tener, algunos van a poder llegar a tener dinero, otros pueden llegar a tener fama, otros pueden llegar a tener las dos cosas, otros pueden llegar a tener bienes, posesiones, posiciones y muchas cosas de las que el mundo les ofrece. Pero es necesario que nosotros determinemos de quién queremos recibir la recompensa verdaderamente. Saben, Pablo no anhelaba nada de lo que el mundo le ofreciera. Según los estudios que tenía Pablo, cuando él relata sus estudios, digamos, su grado académico y su posición social, él se relata como un hombre que estaba en lo más alto de su mundo contemporáneo. Por decir así, era uno de los graduados en maestría de Harvard en el mundo. Tenía todas las condiciones necesarias para ser un hombre exitoso en el mundo, pero él ya no miraba eso. Él, cuando relató eso, decía: todo eso para mí es basura. Y aquí miramos que su anhelo era recibir la corona de la vida. El anhelo de Pablo era ser reconocido por Dios como una persona que había sido fiel en la tierra, a la cual Dios le iba a reconocer estando en el cielo una corona, una condición, una posición especial como premio por su obra de fidelidad aquí en la tierra. Entonces, si nosotros queremos ser misioneros, es necesario que cambiemos los anhelos de nuestro corazón. Es necesario que definamos bien de dónde queremos tener nosotros recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que nosotros queremos? ¿Queremos las recompensas que son terrenales, las que se quedan aquí en la tierra? ¿O queremos las recompensas que son eternas, las que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo y que vamos a poder disfrutar de ellas eternamente? Ahora, una exhortación final para nosotros. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Timoteo, de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Pablo hablándole a Timoteo, exhortándole a continuar con la obra misionera. Saben, esta carta de Pablo a Timoteo es una exhortación de Pablo como maestro y como padre espiritual a Timoteo, para que él continúe la obra que Pablo estaba haciendo aquí en la tierra. Pero cuando le está dando instrucciones le dice: por tanto, hablando de su persona, dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que... Sí, vamos a leer desde el 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La obra misionera es una expresión de amor. Es una expresión de amor a las personas que están perdidas. Y Pablo decía: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Sufro penalidades, prisiones a modo de malhechor. Saben, todo lo que Pablo sufría, no lo sufría por ser una persona de mala conducta, lo sufría porque él amaba a las personas que estaban perdidas y él anhelaba ver estas personas perdidas llegando a Cristo, y por eso decía: por tanto, todo lo soporto, por amor a ellos lo soporto todo. Nosotros, si queremos ser misioneros y si queremos ser una iglesia misionera,
vamos a ser una iglesia que va a sufrir grandes penalidades. Va a ser una iglesia que vamos a sufrir tanto como iglesia como persona. ¿Saben por qué? Porque vamos a luchar contra el pecado en esta tierra. Vamos a luchar contra el pecado en nosotros mismos. Vamos a luchar contra el pecado de nuestros hermanos y no vamos a permitir que nuestros hermanos vivan una vida de pecado, porque sabemos que eso nos va a estorbar en nuestra obra misionera. Y todo eso nos va a traer penalidades, nos va a traer persecución, nos va a traer en algunos casos prisión y no sé qué otras cosas más nos van a venir como iglesia si nos comprometemos a ser una iglesia misionera. Tenemos que tomar una decisión. Si somos una iglesia que nos acomodamos y decidimos pasarla bien entre nosotros, o si somos una iglesia que vamos a sufrir por amor de los escogidos. Yo quisiera animarles que seamos una iglesia que sufre, que ama a las personas perdidas y las busca. Dentro de una semana vamos a celebrar nuestro 4º aniversario y nosotros en nuestro aniversario tenemos un acto simbólico. Ponemos un pastel y tenemos velas, y la idea es que aquella persona que ha recibido a Cristo por medio del ministerio de Impacto, de la predicación del Evangelio en Impacto, aquellas personas que han recibido a Cristo y han entregado su vida a Cristo y se han convertido en discípulos de Cristo por medio del trabajo y la obra de Impacto, esas personas van a tomar una vela y la van a poner en el pastel, y en ese pastel vamos a ver de una forma visible cuántas personas han venido a Cristo en estos últimos 4 años de predicación del Evangelio por medio de la iglesia Impacto. Si una sola vela hay en ese pastel, sería suficiente motivo de gozo, y podríamos decir que ha valido la pena todo lo que hemos hecho con tan solo una persona que haya entregado su vida a Cristo de una manera genuina. ¿Saben? Porque esa persona vale la sangre de Cristo y vale más que todos los recursos que nosotros podamos invertir en la obra misionera, porque representa el valor de la sangre de Cristo. Pero creo que va a ser de más gozo saber que no va a haber solo una vela en ese pastel, que van a haber muchas velas en ese pastel, porque sabemos que por medio de la iglesia se ha predicado el Evangelio y varias personas han recibido a Cristo, y la evidencia de que han recibido a Cristo es que están permaneciendo como discípulos de Cristo. Porque no solo aquel que ha hecho una oración, no estamos hablando de personas que han hecho una oración y dicen, sí, yo recibí a Cristo, y siguen su vida tal como era antes, o siguen viviendo su vida según los designios de su mente. No, vamos a ver personas, sabemos que hay personas que están negándose a sí mismos y están decidiendo vivir para el Señor, y por eso esas velas nos van a dar mucho gozo, porque van a representar a aquellas personas que han decidido ser discípulos de Cristo, y son esas personas las que seguramente van a ser los que van a llevar a cabo la obra misionera. Quizás alguno de ellos va a ser enviado a otro país o a otro lugar a evangelizar a personas que no han conocido a Cristo. Pero recordemos, como decía Pablo, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Amemos a aquellas personas que Dios tiene para salvación, busquémoslas, sigámoslas, persigámoslas, comencemos en Choluteca y veamos hasta dónde nos va a llevar Dios como iglesia misionera, como iglesia que predica la palabra de Dios, que ama a Jesucristo y ama a las personas perdidas. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por lo inmerecido que es tu amor para con nosotros, Señor, porque siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros, porque tú nos diste vida aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, cuando solo seguíamos la corriente de este mundo y lo único que nos interesaba, Señor, era buscar nuestro propio placer y nuestro propio deleite, Señor. Pero Cristo nos ha salvado por medio de su gracia, por su gran amor con que nos ha amado, Señor. Por eso te damos gracias, mi Dios. Guíanos a ser personas que amen tu palabra, que amen tu nombre y que amen a las personas que están perdidos, Señor, sin Cristo Jesús, para que nos propongamos ir y alcanzar a estas personas, Señor. Damos gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y como parte de la obra misionera, aquí